En esta clase vamos a trabajar con el tema manejo de cadenas. Veremos algunas funciones que nos permitirán la manipulación de cadenas de caracteres. Recordemos que es importante que tengamos activado nuestro servicio de Apache. Una vez que ya lo tengamos encendido, lo podemos cerrar. Vamos a crear un archivito que se llame cadena.php. Recuerden que todos estos archivos que vamos creando los vamos guardando en la carpeta POP2U. Bueno, y vamos a declarar una variable que va a ser una cadena de caracteres. El contenido va a ser este. Eso simplemente es para nuestro ejemplo. Y vamos a imprimir esa cadena original para que vayamos viendo los cambios que vamos a ir haciendo cuando utilicemos las funciones. Bueno, en esta línea pues lo único que estoy haciendo es imprimir la cadena original. Entonces puedo ir al navegador e ir viendo poco a poco los cambios que voy haciendo. En este caso no me aparece todavía nada. Voy a regresar. Porque no guardé cambios. Entonces, guardo cambios y ahora sí voy al navegador, actualizo y ya me aparece cadena original y el valor que yo le puse a esa cadena, ¿no? Que es cadena de caracteres. Bueno, avanzamos. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar una función que me devuelve la longitud de una cadena. Entonces vamos a imprimir ese valor. Y lo voy a obtener por medio de esta función strlen. Tiene un parámetro que es la cadena que va a contar. Entonces, por medio de esta función strlen, yo puedo obtener la longitud de la cadena. Guardo cambios y voy al navegador para ver que me dice la longitud de la cadena es 20. Entonces yo me pongo a contar aquí. Voy a ver que son 20 caracteres que tiene esta frase, contando también los espacios en blanco. Si yo le pongo un acento, pues también lo va a contar como un carácter. Entonces me devuelve el tamaño o la longitud de la cadena. Vamos a ver otra función que lo que hace es extraer subcadenas o partes de la cadena de caracteres. Entonces voy a declarar una variable que me va a ayudar a obtener esa subcadena. Entonces, esta variable sub1 lo que va a tener es una parte de la cadena cuando empiece en la posición número 10. Entonces, y mi cadena de caracteres empieza con 0. Entonces, por ejemplo, aquí, este sería 0. La siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio en blanco, 7, 8, 9 y 10. Entonces lo que me va a devolver es a partir del 10 todo lo que tenga el resto de mi cadena. Entonces voy a imprimirlo para que yo pueda ver que me va a devolver la palabra caracteres nada más. Guardo cambios y le voy a dar un salto de línea para que no se pegue con la anterior. Y voy a mi navegador para comprobarlo. Entonces la cadena es caracteres, simplemente me está devolviendo a partir de la posición número 10 pues el resto de la cadena. Vamos a hacer otra subcadena.
pero ahora le voy a decir que inicie en la posición 0 y me devuelva solamente 2 caracteres. Entonces lo que va a hacer es empezar en 0 y devolverme 2. Entonces me va a devolver K. Voy a imprimirlo para poder verlo en el navegador. Guardo cambios. Y la subcadena es K. ¿Por qué? Porque empecé en la posición 0 y solamente le estoy diciendo que me devuelva 2 caracteres. Posición 0 y 2 caracteres. Si no le digo cuántos caracteres quiero, pues me va a devolver a partir de esta posición todos los que resten de la cadena de caracteres. Bueno, vamos con otra función que podemos utilizar en las cadenas, que es convertir toda la cadena a mayúsculas. Entonces vamos a utilizar la función strtoUper. Y como parámetro pues lleva la cadena que quiero convertir a mayúsculas. Guardo cambios, vuelvo al navegador y veo que ahora me ha convertido todos los elementos a mayúsculas. La siguiente función me devuelve una cadena con las letras todas en minúsculas. Y ahorita vamos a ver cómo quedaría. Guardo cambios y voy al navegador. Actualizo. Todos los elementos me aparecen en minúsculas. La siguiente función nos devuelve la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y la función se llama UWords y como parámetro pues lleva la cadena de caracteres que queremos que aparezca con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Guardamos cambios y verificamos en nuestro navegador. Hay que darle a actualizar y ya vemos que nos aparece la C, la D y nuevamente la C en mayúsculas. Bueno, siguiente función nos va a permitir reemplazar partes de la cadena por otras palabras. Vamos a ver el ejemplo. Esta va a ser la palabra que quiero sustituir y la voy a cambiar por una letra A y tengo que pasar también la cadena donde voy a realizar esas modificaciones. Entonces tiene 3 parámetros. El primer parámetro es la palabra que quiero sustituir o la palabra que quiero buscar en la cadena original. El segundo parámetro es el valor que quiero cambiar, o sea, el valor por el que quiero cambiar. Y el tercer parámetro pues es la cadena de caracteres. Entonces me va a aparecer cadena de A. En vez de caracteres le va a poner la letra A. Guardo cambios y voy al navegador. Actualizo. Cadena de A. Listo.
Y por último vamos a ver otra función que nos va a servir para encontrar o buscar palabras y nos devuelve la posición en donde se encuentra esa palabra que estamos buscando. La función es strpos y tenemos que pasarle la cadena, y como segundo parámetro tenemos que pasarle qué palabra o qué cadena estamos buscando. Entonces yo estoy buscando la palabra de. Nos va a devolver la primera vez que encuentre esta palabra. En mi caso, aquí está. Entonces sería 0, 1, 2. Nos va a devolver la posición 2, porque ahí se encuentra por primera vez la palabra de. Guardo cambios y actualizo. Posición en la que se encuentra la cadena y 2. Entonces ya puedo ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, quiero que me diga en dónde se encuentra la palabra cadena. Me va a devolver 0, me va a devolver la posición. En este caso, cadena empieza en la posición 0. Guardo cambios y lo compruebo en mi navegador y efectivamente pues me aparece la posición 0. Bueno, estas son algunas funciones que nos van a permitir el manejo de cadenas de caracteres. Ahora vamos a ver un ejemplo con clases. Entonces aquí tengo otro archivo que se llama cadena 2 con extensión .php. Ya tengo la etiquetita de apertura y el ejemplo nos dice lo siguiente: con base en una cadena de caracteres debemos comprobar si existe la palabra alumno. En caso de que exista, debe imprimir la cadena, nos debe mostrar la longitud de esa cadena y vamos a reemplazar la palabra alumno por estudiante. En caso contrario, o sea que la cadena de caracteres no tenga la palabra alumno, debe lanzar un mensaje que diga: la cadena de caracteres no incluye la palabra alumno. Entonces, algo importante de ver aquí es de que este texto está como comentario dentro de mi archivo. Por eso es que tiene un gatito previamente y aparece en este color. Los comentarios en los archivos pues no los reconoce en el navegador. Si yo voy a mi navegador ahorita y abro el archivo cadena 2, pues no me va a aparecer nada, porque el único contenido que tengo es un comentario, pues eso no va a aparecer en el navegador. Bueno, entonces vamos a crear la clase que se va a llamar cadena. Va a tener un atributo con ese mismo nombre y voy a crear el constructor. Que va a recibir el valor de la cadena. Entonces asigno el valor a mi atributo y ya tengo el constructor. Voy a declarar un método que se va a llamar buscar y va a ser el encargado pues de buscar la palabra alumno en mi cadena de caracteres. Bueno, antes de hacer la condición, porque si se dan cuenta pues es un if else que tengo que usar acá. Nos dice que si existe la palabra alumno pues hace unas cosas y si no existe pues hace otras cosas. Bueno, entonces es una estructura de control de decisión. Voy a buscar la posición de la palabra alumno. Bueno, entonces
En el archivito anterior veíamos que la función strpost se le pasa dos parámetros. El primero pues es la cadena, en este caso es mi atributo, y la segunda pues es la palabra que estoy buscando. En mi caso pues estoy buscando la palabra alumno. Esto me va a devolver una posición. Entonces, si no me devuelve nada, si me devuelve falso, significa que no existe esta palabra en mi cadena de caracteres. Entonces ahora sí puedo comprobar. Si post es igual a false, ¿qué significa? Pues que no encontró la palabra alumno dentro de esta cadena. Entonces, según mi planteamiento, me dice que debo de imprimir un mensaje que diga la cadena de caracteres no incluye la palabra alumno. Entonces, voy a declarar una variable que diga eso. Bueno, en caso contrario, significa pues que sí encontró la palabra alumno y me va a devolver una posición. Entonces, voy a imprimir la cadena original. Y la cadena original pues es el valor del atributo. Bueno, aquí me faltó la flechita. Entonces, estoy imprimiendo la cadena original, que es el atributo. Y también me dice que debo de imprimir la longitud de la cadena. Entonces también tengo que imprimir la longitud. Y la longitud lo tenemos con este método que es strlen. Y como parámetro pues le tengo que pasar la cadena. También nos dice que debemos de reemplazar la palabra alumno por la palabra estudiante. Y eso lo hacemos con la función str-replace. Entonces aquí tengo que poner la palabra que quiero reemplazar. Como segundo parámetro, cuál es la nueva palabra. Y como tercer parámetro, pues la cadena. Y listo, guardamos cambios. Y por aquí me faltó un punto para concatenar esta cadenita con la variable. Guardo cambios. Bueno. Y ahora me voy afuera de la clase porque ahí voy a instanciar mi objeto. Un objeto de la clase cadena. Y aquí le voy a pasar el nombre de mi cadena. Por ejemplo, bienvenidos todos. Y a mi objeto le voy a enviar el mensaje buscar. Guardo cambios. Guardo cambios y voy a ver en mi navegador qué pasa. Bueno, aquí en la parte de la función buscar me faltó retornar pues la variable msg, que es la que tiene la información, ya sea que no se haya cumplido, no haya encontrado la palabra, o si la encontró pues imprime todo esto, pero me estaba faltando retornarla. Entonces guardo cambios y ahora sí nuevamente voy a mi navegador y me dice la cadena de caracteres no incluye la palabra alumno. Entonces eso significa que entró aquí. ¿Por qué? Pues porque no encontró a la palabra alumno. Voy a cambiar el mensaje para que entre en el else.
por ejemplo. Guardo cambios y me voy al navegador, actualizo. Si encontró la palabra alumno, entonces me imprime la cadena original. Me imprime la longitud de la cadena. Recuerden que aquí también considera los acentos. Si nosotros contamos las letras y los espacios en blanco, va a dar 51, pero como hay dos acentos, por eso es que devuelve 53. Y el reemplazo de la palabra, en vez de que diga el alumno, como en el mensaje original, pues ahora dice el estudiante debe realizar la práctica de programación. Y esto sería todo para el manejo de cadenas.